Buenas. Hola, jefe. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Ahora escuchá. Gritan porque es viernes, una gana de irse. Hay que laburar, así está el país. Castel, ¿cómo anda? ¿Bien? Mirá, tenemos los parecidos como Guido Casca, mirá. Ahí vino mi papá. Mirá. Vení. Papá. Parate, mirá. Mirá, ponete. Vení una cámara, mirá. ¡Bravo! Hola, Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, tenemos mucho programa, todo muy lindo ahora, pero la Argentina está para llorar. Pero la Débora, Argentina se nos cae encima. ¿todo bien? Todo bien, Parece Santi. un Bagley hoy. Divina. Blanco-negro. Negro, blanco. La Bueno, grieta. ¿eh? Es la Es la grieta. Bueno, gracias por estar ahí, todo, por supuesto en vivo, como siempre, en esta pantalla, en América, el hashtag ya lo conocés, numeral Viernes Intratable, ¿viste? Guillermina, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno tenerla nuevamente con nosotros y más en un día como hoy, porque continúa la interna, no hay clase, paro el próximo lunes, que es un desastre. Lo que ustedes han visto y obviamente que hay que debatir, hay que pensar de ahora en adelante cómo va a continuar todo, qué Argentina queremos, obviamente que los maestros deben ganar más, eso lo sacamos de la discusión, pero los chicos sí o sí tienen que ir a la escuela. Milei, ¿todo bien? Me dijeron, Milei vino con una señorita muy hermosa, su novia, pero no está. Muy linda. Bueno, No es tu novia. Menos averigua a Dios y perdona. ¿Estás comprometido? ¿Estás casado, Milei? No, yo soy soltero. Soy soltero, soy solo. Sí, ¿y? ¿Hijos? No, tampoco. Tipo grande, sin hijo, mirá vos. Un partidazo sos. Es joven, Milei. Natalia. No trates de asignar. Julián es... Bueno, vamos al primer informe, ahora sí. Continúa el conflicto docente. Docentes versus gobierno. Fin de una semana agitada. Me parece muy mal. Una verdadera barbaridad. Si bien este viernes comenzó con buenas intenciones de las dos partes, con una nueva propuesta y el comienzo de las clases en la provincia, todo se complicó por la tarde. Los maestros rechazaron el ofrecimiento y prometieron volver a parar el lunes. Conflicto de nunca acabar. El conjunto de la docencia de la provincia de Buenos Aires tiene voluntad de continuar la lucha en caso que no haya una respuesta digna. El ofrecimiento del gobierno sube un 1%, del 18 al 19%. Se mantiene la cláusula gatillo por el tema de la inflación. Desde la Asociación Trabajadores del Estado estamos coordinando con los gremios judiciales, con los profesionales de la salud y con los gremios del Frente Gremial Docente y UDOCBA la posibilidad de hacer una medida de acción en común que sea masiva y contundente si no hay una respuesta favorable de parte del gobierno. Rechazamos categóricamente la propuesta del gobierno porque nuevamente nos han traído después de una movilización de 100.000 personas, una medida de fuerza que se sostuvo en la provincia de Buenos Aires hasta el día de hoy, vienen a ofrecer la única diferencia de la propuesta anterior de un 1% de diferencia. La última cuota de septiembre a cobrar en enero del 2018. Los 6 gremios docentes hemos decidido darle continuidad al plan de acción. El lunes le damos continuidad al paro de actividades con no inicio en la escuela secundaria, pero de todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial hasta el nivel primario, porque entendemos que el gobierno tuvo tiempo de hacer una propuesta y esperemos que realmente la hagan, entendiendo la necesidad de los trabajadores. La provincia de Buenos Aires la encontramos fundida y continúa fundida. A pesar de ello, hoy hemos hecho una propuesta superadora. Hemos decidido hacer paro nacional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino los días 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por favor, los instamos a que vayan a trabajar y no se dejen tomar de rehenes de la intencionalidad política de ningún gremio. Día complicado, sí, por favor, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Y decíamos el otro día, esto se va a parecer mucho a cuando fueron los 17 días de paro de Scioli, que totalizaron 22 días. El arranque de 2014. Y vamos camino a eso, vamos camino a eso. Uno se pregunta a esta altura si hay ganas de arreglar o, me parece, ya hay ganas del conflicto permanente.
Hoy fue la cuarta oferta consecutiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las 3 anteriores habían sido rechazadas y esta cuarta también fue rechazada. Esta vez fue el 19% de piso de aumento salarial, la cláusula gatillo, que lo explicamos muchas veces, si era 25 te dan 25, si era 14 te dan 19. Sí, empata la inflación. Exactamente, pero siempre con el piso de 19%, 500 pesos por cargo por docente para recompensar lo que se perdió el año pasado, seguramente muy discutible si es bajo o mucho, para mí es bajo. Pago inicial en marzo de 1.500 pesos a 3.570 pesos, según la categoría, es decir, te empiezan dando algo y en lugar de 4 cuotas, 3 cuotas. 5% en enero, 5% en abril, 9% en septiembre. Salió Baradel y dijo que de ninguna manera. Y se acaba de sumar, Santiago, un paro nacional, no provincia, de todas las provincias, lo anunció Cetera, por 48 horas. Va a ser 15 y 16 de marzo, esto es miércoles y jueves la semana que viene, y yo creo se van a sumar otros 2 días, también nacional, martes 21 y miércoles 22. Guillermina, buenas noches. Bueno, ahora te quiero escuchar como experta en el tema, ¿no? Conocedora de todo esto. ¿Qué viabilidad le ves? Bueno, primero yo no soy una experta de análisis político. No, pero sí de educación. Sí, de educación, pero digo, lo que está sucediendo ahora en esta pulseada de los gremios con el gobierno es para el análisis político. Creo que no hay nada del campo de la educación que esté en juego en este momento. Me parece que en principio negociar con sin los chicos en la clase no corresponde. Eso es muy Yo importante. creo que deberíamos negociar. Sí creo que hay mucho para negociar, mucho más que el salario. Hay una política integral de educación y de docentes, si lo querés acotar nada más que a la situación docente, que negociar, pero hay que negociar dando clase. Quienes negocian no son los que están dando clase. Entonces, hay que trabajar eso. Sí, no, lo que decía es que ella hacía referencia a que el análisis debe ser político porque en esa mesa no está la discusión educativa y claramente yo lo asocio lo que está pasando en este momento con la educación, con el paro nacional que se anuncia, con la ciudad de Buenos Aires plegándose a pesar de que habían comenzado las clases también la semana que viene, a la conflictividad social que hay en todos los sectores del sindicalismo. Hay que pensar en la marcha que tuvimos de la CGT, la propuesta de paro, la CTA que ya dijo que el paro se hace, los gremios del transporte apoyándolo el lunes, las movilizaciones de las organizaciones sociales, la olla popular que se ha también organizado. Este clima de conflictividad social es el que está en las calles y paralelamente el gobierno tiene un problema porque la discusión paritaria que se viene está precedida porque el propio gobierno ha dicho, e incluso consultoras privadas, que ya la meta del 18% es difícil, está más cerca del 21 o el 22 por lo que fue la inflación de estos primeros meses. Si tienen gatillo, ¿qué problema se hacen? Si la inflación es te dan 19 y te das 23 de inflación, le dan 23, le dan 24, el problema le dan 25. Es político, Pablo, andá explícaselo, es un problema político. No quieren. Bien. Yo creo que hay 2 temas que caracterizan todo lo que estamos viviendo. Uno es la inflexibilidad y el otro es la campaña. Inflexibilidad porque todo lo que no es flexible se rompe. Es muy difícil sostener un diálogo desde posiciones que son tan rígidas. Y la campaña, bueno, todos sabemos, y ustedes lo han conversado otros días acá, que bueno, los gremios están también en campaña. La sensación que me queda es que en esto no hay espacio para los contenidos. Yo quisiera, de todo corazón, me he dedicado muchos años a la docencia y me gusta además que hubiera tiempo para discutir los contenidos. Me gustaría estar con el señor Baradel y proponerle un debate a propósito de los contenidos y de la escuela a la que él aspira, porque yo siempre lo he visto en una batalla militante por el salario de los docentes, que es muy importante, pero no por los contenidos. A veces esta situación le hubiera dado la posibilidad de mostrarse como un verdadero docente, no solo debatiendo si era o no preceptor, porque los preceptores son docentes, sino acerca de los contenidos. Aldo. Yo no sé si todo el mundo conoce lo que han propuesto los gremios docentes en su conjunto de lo nacional. No es solo la reivindicación salarial. Lamentablemente, cuando la inflación es tan alta como la que tiene Argentina, la puja distributiva, que es el salario, ocupa la escena.
Los gremios, yo conozco la propuesta de los gremios a nivel nacional. Es un plan integral, no solo salarial, sino de mejora de las escuelas, acceso a Internet. Yo estoy de acuerdo, pero te preguntaría, ¿están dispuestos a escuchar a los otros? Pero en por este caso, a supuesto la otra que parte, si se han participado, no dio esa sensación. Pero porque la pelea que sale en los medios es la pelea por los salarios. Los medios siempre tienen la culpa, no es así. No es los medios. Bueno, entonces no se ver puede si hablar. mejor. Yo lo que quiero decir es que los gremios no solo están pidiendo la reivindicación salarial, sino también las mejores de las condiciones de la educación y de los contenidos. Ha habido, inclusive en el gobierno radical de Alfonsín, un Congreso Nacional de Pedagogía donde los gremios intervinieron. Entonces, no nos hagamos El Congreso sesgados, Pedagógico Nacional no fue muy bueno. No fue sea bueno. bueno o malo lo hubo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en la década del 90, se discutió lo que después fue el multimodal. Hubo fracasos muy contundentes en los programas educativos de la Argentina. No es solo un problema salarial, también hay un problema... político, Aldo, también. Por supuesto que es político, y también lo politizan los gremialistas y también el gobierno lo politiza. Yo quisiera saber por qué la dejaron a Vidal tan sola desde el gobierno nacional. Cada punto que se ajusta al salario docente de la provincia de Buenos Aires son 1.000 millones de pesos. Ahora, si la inflación va a ser del 25%, y en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires está incluido una inflación del 17%, van a recaudar mucho más, porque la inflación va a estar cerca del 30%. El 2,5 de febrero más el 1,5 de enero está marcando una base para el primer trimestre con un morso alto de 6-7%. Pero Aldo, si le van a dar lo que corresponde, es uno de los pocos gremios que puede arreglar con la cláusula gatillo. ¿Qué es la cláusula gatillo? La cláusula significa que si arreglan en 19, hoy por ejemplo, como usted dice, un punto más son 1.000 millones de pesos más. El 19, la inflación es de 24. ¿Cuándo va a ser 24? A fin de diciembre. Supongamos que es 28. Le gatillan en enero del 18 Bueno, la pero diferencia. lo tenés dividido en 3 cuotas. Hoy pasaron de 4 a 3. Digo, qué sé yo, me parece que es un ver, escándalo que no haya es otro el ajuste al fin del año cuando se lo pagan. Más allá de los números finos, claro, eso es lo de supuesto, menos. Más allá de esta circunstancia, me parece que hay una batalla, yo diría casi fratricida. Yo trato de pensarlo un poquito más allá de la coyuntura. Hay una obra muy interesante de Sófocles, Antígona, donde cuenta que los hermanos de Antígona, los hijos de Edipo, se pelean por el trono y termina siendo, tal como dice el oráculo, una guerra donde ambos mueren. Y a mí me parece que en este punto de la discusión estamos muy cerca de eso. Me parece que es una batalla que no le conviene en este punto a ninguno de los dos, donde los dos se debilitan muchísimo. Y realmente me parece que hay que tratar de pensar esto realmente en la solución de esto. Porque como vos te preguntabas, ¿hay voluntad de solucionarlo o se metió la campaña en el medio y hay una voluntad de ver quién es más Igual más hablamos fuerte? de las dos fuerzas y en el medio hay miles de Ese chicos. es el punto y eso es lo que más debería preocupar a todas las partes. Sí, Saboya. Acá es plata. Plata. Yo lamento decir, pero el conflicto está por la plata, no está por la calidad de los edificios, saldo, ni todo lo demás, las propuestas, porque si no aparece la plata que piden los docentes, todas las demás cosas terminan en el tacho. Entonces, el tema es que la brecha es muy grande. Es cierto que se paga, como decía Paulo, con una cláusula gatillo trimestral. La inflación tampoco es... Vos pasaste del 21 al 25 y estabas con una cosa del 30. Tampoco si fuera un 30 llegaría toda junta. Digo, me parece que hay un colchón, como decía Carolina, para empezar a acercar alguna posición. Y por lo pronto la intransigencia, esto de hacer un cronograma de paro para dentro de 15 días, pero es un absurdo. Realmente no hay ningún derecho que se pueda justificar detrás de una cuestión tan fuerte. Todos sabemos que, perdóname, en una semana que hay un día, 2 días no hay clase. Guillermina, esto sí lo podés comentar vos. 2 días después viene Semana Santa. Tenemos todo el mes de marzo comido. Sí. Efectivamente, pero hay un tema que me parece importante. Primero que desde el inicio de la democracia, el sistema educativo en las distintas administraciones ha tenido, bueno, una serie de propuestas que no se han llevado adelante. La historia de la educación en todo este periodo es la historia de la propuesta de cambio y la imposibilidad de llevarla adelante. Esto está pasando también acá en este momento. Pero digo, durante todo este periodo,
los gremios han logrado una intervención en el gobierno del sistema educativo muy importante. Y a través de la huelga, a través del paro, tienen una capacidad de veto muy fuerte sobre las políticas educativas. Y estamos en la situación que estamos en materia educativa. Los gremios son también responsables de lo que está pasando, de la crisis del sistema educativo. Y ante esa situación responden con el paro. En los años anteriores se dio una situación que quienes han estudiado el movimiento sindical de los docentes muestran como la única situación en que es posible iniciar cambios importantes, que es la comunidad ideológica partidaria entre gremios y gobierno. Eso se dio en todos los últimos 10 años con un agregado más, que fue el momento donde la Argentina tenía plata. Aumentó el presupuesto al 6%, no hubo ningún cambio, porque el presupuesto se fue en la reproducción de una serie de perversidades que tiene el sistema, que fueron acordados en estos 30 años entre gobiernos y gremios. Entonces, en este momento creo que no es justo decir que, que la responsabilidad de la situación del sistema educativo es de los gobiernos. Es corresponsabilidad de los gobiernos y los gremios. Nicolás, buenas noches. Sí, ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Tres cosas. Primero, con el tema del conflicto docente. Cuando hay huelgas docentes, es quizás uno de los únicos casos en los cuales los principales afectados son personas que no votan ni que tampoco pagan impuestos, ¿sí? No estamos hablando de los padres de los alumnos. El afectado directo de una huelga docente son los alumnos que por una cuestión etaria no votan siquiera. O sea, no tienen literalmente ni voz ni voto en este conflicto, en el cual terminan siendo... queda mal llamarlos víctimas en una cuestión de una huelga. Pero en el análisis que se está haciendo hay algo que se está dejando afuera, que tiene que ver con una cuestión política respecto de Baradel. Cuando dicen, Baradel se ampara diciendo, no, a Scioli también le hacíamos paro, el momento de mayor conflictividad entre Baradel y Scioli se dio cuando Scioli estaba con mucha conflictividad con Casa Rosada. Eso también hay que recordarlo, que sí, yo también le hice paro a Scioli, sí, cuando estábamos todo mal entre Scioli y Cristina, cuando no era candidato y estaba muy mal con Cristina Kirchner. Y en cuanto a las paritarias nacionales, el principal problema que tienen, ahora están reclamando paritarias nacionales, es que no todas las provincias pueden pagar los mismos sueldos. Un aumento del 22%, por ahí la provincia de Buenos Aires, que es más rica, podría pagarlo. Y una provincia más pobre no llega a pagarlos. Entonces, ahí es cuando corresponde por ahí que cada provincia maneje con su propia billetera. No quieren esa salida tampoco, quieren una salida federal. Y la cuestión en realidad sería unitaria, porque si fuéramos a una cuestión federal, cada provincia tendría que poder decidir los sueldos de sus docentes de acuerdo a lo que puede pagar. A ver, sí, estamos trabajando en vivo y la gobernadora puso un mensaje en su Facebook, Johnny. Sí. Acaba de escribir María Eugenia Vidal hace un ratito en su Facebook. Básicamente cuenta la oferta que le hizo, la cuarta oferta, a los gremios docentes. Dice, nos pidieron un reconocimiento salarial por el año 2016, lo ofrecimos. Nos dijeron que se requería de los fondos nacionales y por eso los incorporamos. Esto nos permitió superar nuestra oferta inicial y garantizar aumento salarial mínimo de un 19% y si la inflación es más, vamos a pagar más. Nos pidieron reducir el número de cuotas y lo hicimos bajándolas de 4 a 3. En términos concretos, el maestro de grado recibirá a fin de marzo entre 2.000 y 4.775 pesos más. Desde septiembre, el salario promedio docente pasaría de 19.200 a 23.900 pesos. Y al final, me parece, el párrafo político dice abajo de todo, y también queremos pedirles, no por nosotros, por los alumnos, que el lunes estén en las escuelas, que nos ayuden a construir un futuro diferente donde los chicos no sean siempre rehenes de la intencionalidad política. Lo que está diciendo Vidal es algo que hace mucho vienen diciendo sus ministros, que acá se mezcló la cuestión política con la cuestión gremial. Veo, por favor. Sí, acá hay otro problema. Según la educación, hay 9 millones de chicos en las escuelas oficiales y 3 millones en las escuelas privadas. Aproximadamente es el 30%. El 30%. Bueno, acá la clave es la siguiente.
Las escuelas privadas, el 90% tiene clase porque tienen miedo de perder el trabajo. ¿Sabés lo que se está formando acá? Una grieta mucho mayor. No es una grieta ideológica. No es una grieta de kirchneristas antikirchneristas ni peronistas antiperonistas. La grieta es cultural. Porque si las escuelas privadas, el 90% tuvo clase y las demás no la tienen, es evidente que va a haber una diferencia entre esos 3 millones de chicos y los otros 9 millones. ¿Y a quién que va a ir a esa grieta protestar el chico no en la el futuro? cerrás nunca más. Un chico con el derecho que tiene la educación pública, Sí. ¿a quién va a ir a protestarle el día de Por mañana? eso, por eso. Cuando el Estado no le haya dado lo que le tiene Pero que dar. ¿sabés qué pasa, Santi? Sí, un minuto, por favor. Sí, Castel, buenas noches. Sí. Perdóneme, Santiago, pero como parecería que acá los culpables de todo son los docentes, quería Nadie recordar dijo eso, Raúl. que Nadie. en forma Sí, lo dijeron subliminal está eso planteado, y en la Argentina hay entre jardín de infantes hasta terciarios y escuelas especiales hay 955.000 docentes, casi 1 millón de maestros y profesores que hasta ponen plata de su bolsillo para una fotocopia, para un apunte, para esto, para el otro y todo lo demás. Y es absolutamente mentira lo que dice Vidal, que un maestro de la provincia de Buenos Aires cobra 19.000 pesos por mes. Es absolutamente mentira. Cobran la mitad de eso un maestro de grado y son 300 pesos por día lo que le dan a un maestro, y 1 kilo de carne sale 130 pesos, 1 kilo de papa sale 10 pesos, una caja de 800 gramos de leche 140 pesos. ¿Cómo van a plantear una situación y tratar de poner a la población en contra? Pero además está esto, Santiago, como no hay paritaria nacional, Santa Cruz no ofrece nada de aumento, nada de nada. Entre Ríos el 6%, el Chaco en total, 4% para todo el 2017, y el básico en Santiago del Estero es 2.980 pesos. Por eso sería bueno que aquellos que critican a los docentes y los atacan, que vivan ellos con 300 pesos, a ver qué se siente. Pero es que poder ahí está la comprar trampa, esa ahí está la trampa, cuestión. Raúl. Me parece que ninguno de estos personajes que estamos viendo representa a los docentes. Hay otros intereses en el medio. Sí, pero la discusión no es que sea desalineado Baradel. Sí. La discusión es, si hay 1 millón de maestros, un país que no valore a sus maestros y a sus profesores, no tiene ninguna perspectiva. En un país donde hay que ir a discutir en el Congreso ahora una ley de que se pene a los que agredan a los maestros, porque las campañas de los gobiernos es puntualmente tratar de poner a los padres en contra de los docentes, y entonces, por eso el tema de apoyar y defender a los maestros. Perdón, Raúl, la sensación que tengo es que no, de verdad, no hay ninguna voluntad. Es como una especie de efecto bola de nieve donde se fue transformando de un lado. Yo comparto con lo que decían Dajasi, ¿no? El costo político lo están pagando los dos. El costo político lo va a terminar pagando Vidal, porque la gente se va a calentar porque no comienzan las clases, y los gremios porque no se están dando cuenta del malestar que están generando. Muchos realmente se creen que son una especie de Perón, de Che Guevara, que están encabezando una revolución y no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la educación pública. Bueno, pero pará, porque yo en el lugar que me paro es en el lugar de los chicos. A mí lo único que me importa de todo nadie se para en esto, ese lugar. digo, ¿dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde está UNICEF? ¿Dónde está? Eso? Pero Nadie. pará, a mí me parece No hay escandaloso nadie. lo No, que se está haciendo con los chicos, que cuando pasen los años y se den cuenta el daño que le han hecho, Guillermina. Sí, yo creo que hay un daño muy fuerte en la pérdida de clases de los chicos, pero hay un daño aún mayor en una Argentina que sigue teniendo una educación degradada del siglo pasado. Los chicos no solo pierden cuando no van a clase, sino que pierden cuando van a clase a recibir una educación que no es la adecuada para el siglo que estamos viviendo. Que nunca se discute. Por las Y eso políticas no de los está en gobiernos, discusión. señora. Por las políticas de los gobiernos. Por eso usted se encuentra que hoy un adolescente en la Argentina no está en condiciones de comprender un libro porque hay que manejar unas 3.500 palabras y los adolescentes argentinos están manejando entre 800 y 1.500 palabras. Entonces usted tiene que solamente 1 de cada 4 adolescentes termina el secundario en la Argentina. Eso no es culpa de los maestros. Para tratar de ordenar la situación, lo que yo noto, esta es mi opinión, es que hay un sector que está absolutamente intransigente y hay otro sector que está muy poco creativo. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta Pero manera. para, vos sos economista y te quieres hacer una pregunta económica. Claro, pero ¿cómo se arregla? Porque Yo quiero te voy a hablar de lo que cómo lo destina, arreglaría. el presupuesto que se destina hacia la educación,
un presupuesto altísimo. ¿Y cómo van a hacer para generar, obtener de ese mismo, subir ese número? No, pero bueno, esto es lo que... ¿La provincia cuánto es? 36%. Pero esto es lo que yo ¿Cómo quiero... subir ese bueno, número? pero por eso yo digo... ¿De dónde sale la plata? Por eso, digamos, quiero plantear, digamos, la cuestión de la falta de creatividad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero usted hace una pregunta. Pero, Según la gobernadora Vidal, de seguime obra por favor pública, el de argumento, obra seguime por pública. favor el argumento. Como muy bien señaló Paulo, ¿sí? El gobierno, digamos, lo que está dándole a los docentes es una cobertura de la inflación que haya este año. Y el reclamo que hacen los docentes es, no solo quiero la inflación de este año, porque no quiero perder salario real, sino que además quiero que me recompongas lo que perdí el año pasado. Ese es el eje central de la discusión. ¿Cómo recompongo lo que se perdió el año pasado? Lo que debería hacer, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que tendría que hacer es tener una cláusula gatillo, pero no sobre inflación, sino que sea sobre recaudación. ¿Por qué? Porque si entonces el nivel de actividad económica se expande y la recaudación mejora, vos le podés empezar a dar recomposición real del salario a los docentes. Eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, le das la inflación, Dios. Pero, ok. Y después, por otro lado... Una atada a la otra. Por otro lado, que también me parece que es muy interesante, dado la cantidad de días de clases que se pierden, que haya también una recomposición atadas a mejoras de productividad. Es decir, si los maestros logran cumplir con todos los días de clases y que eso le permita recuperar el salario real. Porque ese es el fondo de la discusión. Entonces lo que yo veo es que, la verdad, digamos, el gobierno le falta, así como le falta a nivel nacional, también pareciera que a nivel provincial le falta mucha creatividad. Son poco creativos para... Le falta... Hice una pregunta. ¿Cuánto se destina del presupuesto? En la provincia de Buenos Aires, 36%. Te digo otras provincias. Santa Fe, el 32%. Mendoza, el 30%. Córdoba, el 28%. Capital, el 22%. Ahora, todos estamos de acuerdo, la provincia es la que más plata pone en educación. Digamos, debería cobrar mucho más de lo que cobra ahora. Hay un problema. ¿De dónde? Porque el ya 95% se destina a salario. Prácticamente, el 95% de ese presupuesto va a salario. Hoy tenemos un gran problema, porque ¿dónde está la discusión respecto del dinero que va a ir a infraestructura, a mejoras de los sistemas educativos, capacitación docente, equipamiento? Imposible, 95% va a salario y es inviable cualquier propuesta. ¿Por qué? Porque el problema es político. Se sumó un actor que no tenemos en cuenta. A través de una cautelar, ATE logró sentarse en la mesa de discusión paritaria y hoy ATE salió de esa reunión diciendo que estaba convocando a CICOP, a los gremios de médicos de la provincia de Buenos Aires, a los empleados estatales, a todos para hacer un gran paro provincial de actividades. Porque ellos ya habían arreglado, el año pasado, ellos ya habían arreglado el 18% más la cláusula gatillo y hasta ahí. Ahora hubo un nuevo ofrecimiento del gobierno a los docentes que incluye el retroactivo del año pasado. Entonces te sale ATE, te sale CICOP y dice, che, a nosotros el año pasado no nos dieron ese retroactivo. Queremos también participar de eso. Era obvio. Néstor, buenas noches. Sí. El problema es que en el gobierno no se le puede confiar porque mintió el año pasado. El año pasado, la mayoría de los gremios firmamos la cláusula gatillo. Y nosotros por eso estamos reclamando. ¿Cómo podemos confiar en este gobierno, cláusula gatillo, si no cumplió lo del año pasado? Hay muchos gremios, en el caso de nosotros, que firmamos una cláusula gatillo que si aumentaba la infracción, nos iban a dar un porcentaje más. Ahora, a nosotros nos dieron un porcentaje más. Ahora, ¿qué dice el gobierno que vamos a discutir paritaria? Eso es lo que tenés adentro, lo vamos a poner para este año, así que ya tenés un 10%, lo único que te debemos, un 8%. Entonces, yo creo que lo que se está planteando mal acá, y yo a mi hijo no le enseño que los maestros son malos, que los maestros no lo quieren enseñar, acá hay un culpable. Nosotros vendemos nuestro esfuerzo de laburo y para eso trabajamos. Acá creo que el Estado tiene que velar por los maestros. Si nosotros estamos planteando acá que los maestros son los culpables, cuando mi papá me enseñó que mi segunda mamá era mi maestro o mi maestra, la verdad que estamos totalmente... Somos todos los maestros. Pero el mensaje, yo no siento que haya un mensaje en contra de los maestros. Tal vez tendríamos que repasar lo que dice Guillermina, porque una cosa es invertir 4 puntos del PBI y otra cosa es gastar donde los salarios son desastrosos, la enseñanza es flojísima, los chicos dejan el colegio, los chicos no entienden nada y tenemos un nivel educativo superado por los países limítrofes y la verdad que ya en educación, en economía, nos superen Chile, Uruguay,
Paraguay tiene 22% de pobreza, nosotros 33%, creo que es un llamado de alerta. Pero no es el tema de los docentes, Néstor. Lo que pasa es que tenemos que ver, con una mano en el corazón, si necesitamos 955.000 maestros. Tenemos que perforar los viejos conceptos que tiene la Argentina, que hay cosas que son inmodificables y que son intocables. Porque no va. Sí. Hoy, ¿sabes cuál fue la palabra cuando comenzó? Cuarta propuesta. Rechazamos categóricamente. Ya cuando un tipo te sale, te dice rechazo categóricamente, no hay forma de negociación. Bueno, a mí, Santiago, estoy muy preocupada porque hay una lentitud en la reacción de los gobiernos, que tiene algo que ver con lo que dice él, ¿no? Milei, de que no hay creatividad. Vos te tenés que sentar y decir, bueno, de acá no nos paramos hasta que encontremos una solución, porque esto es una bola que arrastra todo, ¿entendés? Porque viene, se tira para el miércoles y jueves de esta semana y de la otra. Entonces el gobierno está siendo lento y esto se transforma en una gran bola. Los movimientos sociales iban a hacer una fogata o no sé qué el lunes en la Plaza de Mayo por el aniversario del Papa. Lo pasan al miércoles, ollas populares. 1000 ollas populares. Esto va creciendo. Esto es político totalmente. Todo. Entonces, Perdón. si el gobierno no reacciona, Santiago, por supuesto que es se lo lleva político, puesto, yo les así aviso como que te en lo mi digo. caso personal, Baradel es de Lanús, igual que yo, lo conozco y estoy muy enfrentado a él y sé quién es. Ahora, el día que Baradel y su gente convocó una marcha fueron 100.000 personas. Si fuera un tipo tan despreciable, había maestros y había padres. O sea, no nos olvidemos que hay un malestar general. Miren, hoy salió el número ayer de la UCA sobre pobreza. 33% de pobreza, 1,5 millones de pobreza que adhirió Macri, más 600.000 indigentes. ¿Saben cuánto es la pobreza en el Gran Buenos Aires en los chicos? ¿Ustedes saben qué cantidad de chicos que van a la escuela son pobres? No es el 33, es el 52%. Hay varios que tienen que dar explicaciones de eso. Es el 52%. Hay muchos que tienen que empezar a hablar. Algunos históricos. La sociedad, los históricos, todo lo que vos quieras. Yo lo que te quiero decir es que el gobierno tiene que tener más sensibilidad en esta situación, porque estamos hablando de más de la mitad de los chicos del Gran Buenos Aires que son pobres y van a la escuela no solo a educarse, sino a comer y a tener una referencia de sociabilidad, porque en su casa no tienen un pupitre, no tienen un baño. La escuela hace de segundo hogar en esos chicos. Pero entonces, el gobierno tiene que hacer un... El gobierno no le cuesta nada pagar el 8% anual de triplicar la deuda, ¿no? Ahí no se fija. La provincia de Buenos Aires se endeudó en 10.000 millones de dólares en un año. Está pagando 3 veces más de intereses que de los salarios. Entonces, ojo con lo que están diciendo. No sesguen la discusión para un solo lado. Por supuesto que en los docentes, en las dirigentes gremiales, y ya lo dije, yo con Baradel tengo, y no quiero hacer una histeria que tengo con él, no me interesa. Tengo serias diferencias con su planteo. Pero lo que quiero decir es que el gobierno, y no es Baradel es el símbolo. Atrás hay un equipo, hay todo dirigentes gremiales de distintos niveles, hay gente de distintas ideologías. El problema es mucho más complejo. No se puede decir la culpa es de los docentes y el gobierno hizo la oferta. La oferta que hizo hoy el gobierno es para decirle seguí haciendo... Perdón, por favor. Yo lo digo humildemente, pero la sensación que tengo es que el conflicto docente está encriptado como si formara parte de una sociedad de la que nosotros no formamos parte. No, es cierto. Está quebrada la Argentina. Esto es algo que es así. No es, perdón, un minuto. Entonces, es muy difícil pensar que porque yo te diría, ¿qué pasaría si todos los jubilados del país que cobran la mínima hicieran lo mismo? No tienen capacidad de acción, lo sabemos. Desde aquella imagen de Cavallo con Norma Pla llorando, ya sabemos que no tienen capacidad de acción. Pero quiero dar una ligera referencia. Yo un día estaba en Berlín y me sorprendí, como muchos de los que la conocemos, de la reconstrucción maravillosa que tuvo, porque veía esas imágenes de una ciudad explotada. ¿Y sabes quiénes fueron las que tuvieron que empezar a movilizar todas las piedras que había para que los hombres pudieran hacer su trabajo? Las mujeres. No estaban preparadas para ser picapedreras. Con esto quiero decir que si en una sociedad no tomamos conciencia desde qué lugar arrancamos, no me importa que sea Macri, Massa, Stolbizer, la que sea, pero si realmente no tomamos conciencia desde qué lugar arrancamos, analizar el conflicto docente con privilegios, que me disculpen, amo a los maestros, me gusta la docencia, no tengo que disculparme ante nadie, quien me conoce sabe lo que pienso, pero sinceramente es muy mezquino. Es muy mezquino, porque hay mucha gente... ¿Quién es mezquino, entre los docentes o el gobierno? El análisis y el pedido de que solo sean esos. Porque entre los padres de esos chicos que no van al colegio,
Hay muchos que ni hablar del 40% del año pasado de inflación, de poder cubrirla, ni hablar de pensar en una previsión del 18%, porque muchos se han quedado sin trabajo. Pero si el Y gobierno único sabía lugar- que se le venía el perdón, conflicto. no es una cuestión, discúlpame Aldo, de gobierno, es una cuestión de todos. A mí se lo gana Macri. Sí. Guillermina, sí, ya voy con usted. Hay que gobernar, no hay que golpear. Bueno, yo la verdad que lo que quisiera decir es reiterar que la Argentina necesita asumir responsablemente que la educación es un elemento fundamental para su futuro y que los actores tienen que ser responsables. Y entonces esto incluye al gobierno, incluye a la oposición e incluye a los gremios. Y vuelvo a repetir, hubo 10 años de acuerdo político entre gremios y gobierno y mayoría en las cámaras del gobierno y sin embargo no se planteó ninguna política integral para la educación. Los gremios no plantearon ninguno de los elementos centrales para mejorar la educación. No se planteó una política docente integral. Los gremios, cuando se dice que están pidiendo mejoras integrales, están pidiendo que se gaste más plata en educación, pero no tienen una propuesta para mejorar la educación, la formación inicial de los docentes, para cambiar la forma de inserción docente en las escuelas. En Río Negro en este momento se está planteando una reforma que incluye una modificación en la forma de incorporación de los docentes en la escuela. Termina con el docente taxi, que sabemos desde hace mucho que es una condición básica. Pues no se lleva adelante la reforma porque los gremios no están de acuerdo. Entonces, la verdad es que hay que romper con esta situación donde cada corporación política, política partidaria, gremios, están disputando el interés corporativo. ¿Y la escuela y los chicos? En el medio. Sí, nada. por favor. Sí, no, brevemente, cuando hablamos de conflicto con la representación de los sindicatos, nos tiran enseguida con los números. No, recién dicen, no, marcharon 100.000 personas con Baradel. El 10% de los docentes que representa Baradel marchó con Baradel. O sea, sí, 100.000 personas es un número como para considerar, pero de manera importante, pero no deja de ser el 10% de la cantidad de docentes que representa Baradel. Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones políticas y representativas, también lo vimos el otro día con la marcha de la CGT. ¿Sí? Terminaron pidiendo sectores, pedían que se bajen los otros sectores, la cabeza de los dirigentes directamente estaban pidiendo, terminaron todos escondidos. Entonces uno se pregunta a quiénes representan los sindicatos hoy, si ni siquiera pueden administrar obras sociales. Sí, Néstor. Claro. Y esto va a pasar con todos los dirigentes si no se ponen a los reclamos de los trabajadores, porque había 50.000 trabajadores en la Plaza de Mayo y todos pedían paro general, porque la verdad no es porque pedían paro general porque a la gente se le antojaba. Y la CGT tiene la responsabilidad de representar a todos los trabajadores. Si los dirigentes no se ponen en la cabeza, lo va a sobrepasar toda los trabajadores. Lo mismo va a pasar con los docentes. Si Baradel no se pone a la cabeza, los docentes lo vas a Discúlpeme que sobrepasar. coincida en el concepto, pero no en lo que pasó la autoridad con los CGT, porque cuando uno ve cuáles fueron los sectores que fueron a reclamarle a los otros sectores el paro, ahí entiende que también está la interna del Partido Justicialista que ya sobrepasa a los nosotros sindicatos. estuvimos último de todo en la movilización. Último de todo, no siquiera estábamos en la cabecera. Y unánimemente la gente pedía paro general. Así que la verdad la gente hoy tiene una necesidad, porque aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el pasaje, los chicos no empezaron al colegio, las paritarias la quieren pagar a cuota, la verdad que es un desastre lo que estamos haciendo. Entonces, si tanto Baradel y como cualquier dirigente del país... ¿Lo que estamos haciendo? Lo que se están haciendo, discúlpame, es un desastre. Ahora, si ningún dirigente sindical que nosotros nos votan los compañeros no nos ponemos a la cabeza, pero olvídate que la base nos va a sobrepasar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, mi pregunta, coincido en
malestar social general que vos planteás, que se ve en la calle, se palpa, eso es obvio para todo el mundo. Mi pregunta es si hay voluntad de llegar a un acuerdo o hay voluntad de conflicto permanente. Acá, en este caso, el tema docente, hubo 4 ofertas. Vos me podés decir, bueno, son buenas, son malas, más o menos. Primero 18%, después borraron el 18%, después la cláusula gatillo. Son buenas o malas. Mi pregunta es, ¿por qué no hay ánimo de discutir esto con los pibes en el aula? ¿Vos creés realmente que es solo una cuestión de discusión salarial, de discusión, o se está mezclando algo más que tiene que ver con la interna política? Es salarial. Solamente. Es salarial. ¿Cómo vas a pagar en 3 cuotas de aquí? Me van a decir, te voy a dar el 19% y me vas a terminar a cobrar en enero del año que viene. Pero eso está loco. Hago una pregunta. ¿Cuál es la solución? Acá No hay se puede economistas, laburar está el señor fiado. Piñanelli, está el señor Milei, porque hay dos Argentinas. La Argentina de la manta corta, de una provincia fundida, y después grupos que han dejado y han evadido y que no respetaron a la FIP, a nadie, que deben fortunas. Y tal vez son 8 o 9 puntos de lo que estamos hablando. Algunos deben 8.000 millones, el señor Báez también, que hoy está condenado, no sé cuánto debe. Y todo eso lo podríamos tener con una ley de dominio que el Senado ponga para que los que robaron las cosas sean devueltas como se hizo en Perú. Porque como es un país que necesita tanto dinero y un punto, Y son no haber 1.000 quitado las millones, retenciones le quiero... a las grandes mineras. Bueno, pero al campo le va bien. Las mineras tienes razón, no estoy de acuerdo. El campo tampoco paga... El campo lo estaban matando y Al me campo parece que el tampoco campo es está una parte el importante. desarrollo Le de quiero la preguntar a retención. algún economista que dé una solución. Porque la solución es, che, paguémosle a todos 30 puntos y listo. Pero sabemos que no es la solución. Pero ¿Cuál si es la no, solución? Si no sube el pan, si no sube el colectivo, si los Estoy de precios acuerdo con se vos. hubiese mantenido estable. Es lo mismo ¿Cuál que te era el digo, problema? pero es lo mismo que te digo a vos. Tenemos Pelea que por comer. tu salario, pero que funcione el Pero subte. tenemos que comer, no tenemos jorobes que a la viajar. gente. Pero todo el mundo tiene que comer y todos vivimos acá. Y No bueno, vivimos pero en entonces el Suiza. gobierno por lo menos Pero tenía que manejar... Ustedes con el subte, los maestros en la clase, ¿por qué Perdón, te doy una porque estamos información de perjudicando último al minuto resto? en relación con este tema de las huelgas. Acaba de decir el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Villegas, que tiene el aval de la Cámara para dictar la conciliación obligatoria. Recuerdan ustedes que había un fallo de Cámara que decía que la provincia de Buenos Aires no estaba habilitada para poder dictar la conciliación obligatoria. Se revocó ese fallo de Cámara y ahora la provincia de Buenos Aires acaba de dictar la conciliación obligatoria. Habrá que ver si se cumple o no. Mañana a las 11 de la mañana hay una convocatoria a una nueva reunión entre los gremios docentes y las autoridades. Por favor. No, está claro, respondiendo a lo que decía, no soy economista, pero digo, está claro que la provincia está fundida y cuando hablas de que un 36% del presupuesto se dedica a educación, que es el más grande de la Argentina, y la gran mayoría es para sueldo, claramente tenés un problema de recaudación si no podés alterar ese número, ¿no? Y con respecto a lo al paro de la CGT, coincido con lo que decía Nicolás, que claramente dentro de lo que pasó el otro día en el paro y lo que está pasando ahora con el paro docente es político y se dirime más la interna peronista que ver si empiezan unas clases. No es solo la interna peronista, ¿eh? Perdón, están los ¿Por qué trotskistas. no dejas de eso la jorobar interna con el peronista. Yo soy peronista. ¿Por qué no dejas de No jorobar? es ¿Qué tiene solo. que ver el peronismo con el conflicto? Los que estaban parados en el palco interna no eran. que gobiernen, viejo, Para la gobiernen. El peronismo le está dando todas las mayorías en la provincia de Buenos Aires, la estamos ayudando. Yo el día lunes tengo una reunión con el equipo de Vidal para ayudar a todo esto. ¿Qué venís a hablar de la No me interna parece del que estés peronismo? ayudando. El problema es que el gobierno se equivoca, ¿Usted quiere que ayudar se a Vidal? deje de jorobar el gobierno, viejo, quiere que ayudar a Vidal, gobiernen, que solucionen los problemas, ¿Cuál es basta la de solución? conflictividad. Aldo, ¿cuál es ¿Qué la me vienen solución? a hablar de la interna? Aldo, ¿Qué tiene usted- que ver la interna del peronismo con el conflicto Aldo, docente usted es o con lo de los economista. subterráneos? Usted es economista. Para eso ¿Cuál es la quiere solución? posicionar, Aldo. Me Mira, está diciendo que no. ¿cuál es lo la que se solución? trata acá, la única salida es que la economía argentina crezca. Lógico. Esperá, esta que semana haya un se plan vuelve. económico que Reyes Magos. promueva el trabajo y no la especulación financiera y la fuga de capitales como está pasando pero ahora. Aldo Piñanelli. Crecer. Bueno, pero Crecer mientras tanto, y asignar recursos. Mientras tanto, Los ¿cómo Reyes hacemos? Magos no existen. Bueno, no Los existen, Reyes entonces Magos que no existen. existan para los grandes Usted constructores de critica, obras. pero ¿Por qué su- la provincia de Pero Buenos ¿por qué no Aires me se va a deja endeudar hablar? en 5.000 ¿Por qué no me millones de deja hablar? dólares para que Calcaterra y compañía hagan las obras y se lleven la plata? cómo sigue Eso hablando? también se está discutiendo ahí Usted- adentro. usted- No hablen por hablar, Perdóneme, infórmense. Piñanelli. Hay un plan del gremio docente para sería mejorar. mucho más Son costoso. 60.000 Ahora millones sí, de pesos no, por año. ahora sí voy a hablar Pónganlo yo. y después Pare un discuten. poco, pare Déjelo un hablar, poco. señor. Sí, a ver. Que solo los docentes Piñanelli, son los culpables, usted me son culpables y el decepciona, gobierno es porque culpable, como dijo la realmente señora muy bien. No es solo ¿No los cómo sigue docentes. hablando? No, pero porque dicen pavadas. Hablen en serio. La interna peronista. ¿Qué tiene que ver la interna peronista con un gobierno que hace macana? Pato Criollo. Por favor. Basta.
Habla la señora. Aldo, después Se terminó a ver. con No, esto. no se Tan en terminó, serio. recién empezamos. Sí. Usted dígame una cosa. Siempre usted, la culpa es del tercero. Como Y bueno. economista, en vez de aportar a este programa una solución, que usted debe tener estudiado el tema del Sí, lo presupuesto tengo, sí. de educación, viene acá y saca el dedo y dice son errores del gobierno. Sí. Pero lo está ¿Por qué explicando. deje de hacer política y aporte profesionalmente pero una lo hemos solución a hecho este hasta por problema? escrito la propuesta. ¿De qué Espere un estamos poco, hablando? espere un poco, déjeme Hace terminar. así. Espere, No, si espere. usted A no ver, sabe, por yo no voy a favor. hablar con Che, usted. ¿cómo Usted que no no sabe sabe? del tema Ah. del presupuesto, Con de los respeto, por números favor. y de cómo se asignan recursos. Entonces, No le está acá diciendo eso. se discute y no se estudia el tema. no le está Acá diciendo hay un eso. problema de Usted asignación de clases. está en campaña, Piñanelli, nada más que campaña, aportar Sí, a este ¿qué país campaña? en este programa no Ya haga. estoy retirado. ¿Qué tiene que no, ver? A ver, un minuto, por favor. Santiago, Sí, No tiene sí, nada sí, que ver sí, lo sí, que sí. dicen ustedes con la realidad. Rabia. El otro dice, vamos a la productividad, agarrase un guarra, Milei, con la educación. Decirle que si crecemos le pagamos. Pero vos te pensás que la gente es gil, Pero- que la gente va a pero trabajar pará, sin pará, saber pará, lo que va a pará, cobrar. pará, Aldo, a ver, Dejate de jorobar. Vos propusiste que los sueldos de los Digamos, docentes dejá la irresponsabilidad, van a dejá la ser demagogia de acuerdo lado. al crecimiento Aldo, de mirá, no sé qué. jodé con otro, pero conmigo Por no favor, jodas con los pero por números. favor. Dejá la demagogia de lado, porque vos estás Estudiar mintiendo. otro lado. Yo te voy a explicar por qué. Dejá que te A ver, pague yo te voy a otro explicar por qué sueldo. Aldo te está mintiendo y te Te está vamos- haciendo te- politiquería barata. Déjame hablar Sí. porque ya hablaste. Y te metiste Pero conmigo, vos quién ahora sos, ¿de dónde bancátela. saliste? Bancátela. Así Digamos, que a ver, vos yo los te docentes contesto. van a cobrar de acuerdo al Está todo cortado. A ver, y justamente hoy estamos hablando de educación. Si no podemos mantener un debate civilizado, ¿viste? Bueno, a ver. Digamos, Sí. tiro un piedrazo así al Atacan a los voleo docentes, y atacan de al manera peronismo, incorrecta. la A ver, culpa ¿sabes es cuál de es el los eje Tranquilo, central? tranquilo, ¿Sabes sí. cuál es el eje central que hay acá? Mientras Digamos, tanto, los y que él chicos se no lo mueren de dice hambre. y digamos y está haciendo demagogia barata. Mira, acá hay dos problemas. Primer punto. La educación en los 90 se descentralizó y se fue pasada, todos los servicios se lo pasaron a las provincias. En los Por eso, 80 digamos, no es tan fue alocado con eso de Raúl las Alfonsín, paritarias no por fue, cada provincia. Ese es el primer punto. El segundo punto, sí, que Aldo, digamos, está chanteando y no lo dice, es que a la provincia de Buenos Aires, sí, con la comparticipación la están matando. Pero no es que la están matando, la están reventando. Entonces, es cierto que el gobierno tiene poca creatividad, es cierto que es lento, es cierto que falla, tiene un montón de problemas, pero también hay que entender, ¿sí? También hay que entender, ¿sí? También hay que entender que a la provincia de Buenos Aires el sistema de coparticipación la está fundiendo, ¿sí? Y esto, digamos, es tanto para lo que le pasa a Vidal como le pasó a Scioli y los que estaban antes. ¿O por qué te crees que había algo que se llamaba Fondo del Conurbano Bonaerense? Que además nunca se ajustó. Entonces, lo que no se puede estar mintiendo todo el tiempo. El problema es que es verdad que no son creativos, es verdad que son torpes, pero también es cierto que no tienen recursos. Entonces, digo, no se... No hay plata, decís. Claro, No no son hay creativos, magia. son ¿Sabes torpes. qué? Gloria, que es socióloga, te lo dijo mejor que vos, que lo deberías saber como economista. Nada es gratis. Las cosas no salen del cielo, ¿sí? Digamos, Para porque algunos vos sí. hablás de crecimiento. ¿Querés debatir sobre crecimiento, Aldo? Yo soy especialista en crecimiento, vos no. Vos ni siquiera sos economista. Así que si querés lo debatimos. Usted vive Dale. con el sueldo de un maestro de 300 pesos por día. Castel, de uno. Sí, Gustavo, sí. 300 pesos por día un maestro. Gustavo. Me parece que se pierde de toda esta discusión. Es que mañana se sienta el gremio docente con la provincia de Buenos Aires y le dicen, les damos 30% de aumento. La calidad educativa va a seguir bajando. Porque en los años en que no hubo conflicto y el salario real le ganaba a la inflación, la calidad educativa en la Argentina bajaba. Entonces lo que tenemos que discutir, además del salario, es claramente qué tipo de educación queremos para nuestros chicos. Porque si lo único que vamos a discutir es si vamos a tener un 19 o un 24%, lo único que vamos a generar es cada vez más pobreza a futuro, que es lo que le viene pasando a este país hace 30 años. Acá no se discute calidad educativa. Pero se yo hablé de discute 3 productividad y puntos el más señor o lo 2 desechó. puntos Por favor. Pero ese es el punto. Yo hablé de productividad y el señor lo desechó. Te escuché Milei, toda la noche. sí. Dale. A ver. Me parece que eso es básico. Entonces, si el gobierno va a ceder en 2, 3, 4 puntos o lo que sea para satisfacer a los gremios docentes, tiene que pedir una contraparte. Y la contraparte es, basta de beneficios corporativos, sentémonos en serio a discutir calidad educativa, sentémonos en serio a discutir el céntimo docente, sentémonos en serio a discutir una carrera profesional. Hemos llegado al punto, y quienes tienen hijos lo saben, que
hay muchos casos en que los chicos que van al colegio saben tanto más que los maestros que están en el aula. Digo, ese es el verdadero y real problema de la Argentina. Alguien va a decir, bueno, con los salarios que le pagan no se pueden formar. Sí, señores, tienen que formarse. Y la provincia y el Estado Nacional tienen que apuntar a formar a sus maestros para que esos maestros puedan formar a los chicos. Porque en los años anteriores, en donde no hubo conflicto docente, porque ganaban por arriba 1 o 2 puntos de inflación, ese trabajo no se hizo. Pero lo agarra mal al gobierno la situación y realmente es bastante oscuro el panorama, porque este conflicto docente, donde los docentes se ven absolutamente fortalecidos, no permiten para nada algo de tan largo plazo y tan sofisticado como lo que vos proponés, porque se parte de una debilidad. El gobierno está en un mal momento, por errores propios, porque, digamos, ha habido movilización, va a haber paro nacional, estamos conociendo números con 13 millones de pobres, que te aviso, Cristina dejó 11,5 de esos 13 millones, Aldo. Y eso viene acumulado. Pero no, te lo digo porque vos obviás esa parte de la historia. Ahora, lo que... Bueno, pero te olvidás porque estás apasionado en una situación... Ustedes hablan sin saber. Pero momento, entonces... Esta situación encuentra al gobierno, hoy las crónicas se emparejaban con una situación real. Macri está preocupado. Piñera, Sebastián Piñera, el expresidente chileno, dijo que habló. Macri está consciente. Ahora, el gobierno cree que está en el buen rumbo y que este ajuste durísimo que estamos sufriendo va a rendir frutos a la larga. Mira, Cristina dejó 27% de pobreza y Macri tiene 29, dijo. Ese es el número de la U. 29% de pobreza y ahora hay 33. Hay 4% más. El 4% más es 1.600.000 personas. En 9 meses, porque esta estadística es de septiembre, hay 1.600.000 personas más pobres y 600.000 indigentes más. En el país más rico del mundo en alimento en proporción a su población, hace décadas decimos hay 600.000 indigentes más. Décadas. La Argentina se sorprende a sí misma de como un país el granero del mundo, pero desde el principio del siglo no es el granero del mundo. 6,5 de indigentes. ¿Quién Basta está de defendiendo a soñar Cristina? con ese país rico. No Acá somos es un país problema rico. más estructural. La riqueza. Israel es un país rico, por ejemplo, que de la nada ha construido. Podés decir muchas cosas políticamente, pero eso es convertir un país de la nada en rico. Esto es un país rico naturalmente, pero pobre. Yo creo que toda esta discusión no tiene que ver con lo que tenemos que discutir en materia educativa, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la Argentina debe desde hace 40 años una discusión sobre qué educación vamos a ir dando. Si vos ves la historia de las pretensiones de reforma y cambio educativo desde los años 70, cuando la Argentina comenzó a ampliar su educación, es decir, a incluir más población, y cuando la cultura comenzó a cambiar, hay una cantidad importante de intenciones de reforma frustradas. La Argentina no ha podido modificar su sistema educativo. Esa discusión no la ha dado, pero eso quiere decir que nuestros chicos están pasando o recibiendo una educación muy, muy inadecuada. Y de eso somos responsables todos. El tema va en ese sentido, pero es más complejo, porque no solamente que no se avanzó, sino que se retrocedió. En 1845 Sarmiento escribe Civilización y Barbarie. Hoy estamos leyendo Civilización o Baradel, y cuando uno ve cuáles son esos actores que están representando a los maestros, realmente si Sarmiento se levanta de la tumba, se vuelve a morir. Es impresionante. Pero a mí... Pon la imagen de Sarmiento acá tratamiento. A mí la oposición en este momento me recuerda al capitán del Costa Concordia. ¿Vos te acordás el Costa Concordia? Estaba ahí escorado, qué sé yo. Y yo me imagino el capitán viendo desde la costa, ¿no? El barco escorado que él dejó, diciendo, viejo, no lo pueden enderezar ese barco. Lo hundieron ustedes, muchachos, ese barco. Lo hundió
hundió el peronismo. Perdón, Aldo. Sí. Perdón, Aldo. Pero eso es así. No, no es una agresión. Hundió todo. ¿Puedo decir algo? El Aquí en el peronismo medio. se hizo cargo en la democracia en el 89, cuando Menem gana las elecciones, que veníamos de la hiperinflación, la pobreza era del 48%. Menem entregó el 18%. Sube de la Rúa y entregó, radical, no era peronista, entregó un país con 52% de pobreza. Cristina entregó un 27%. Y yo no formé parte de los... Yo lo sé, Aldo, yo lo sé. Viene Macri a todo galope, voy a la pobreza cero. Y de 29 la pasa en 33 en 9 meses. O sea, un parto de 1.600.000 personas. Entonces, yo insisto, vos venís, el peronismo es la culpable, el peronismo es el culpable. ¿Sabés lo que pasa? El peronismo ha cometido muchas fallas, pero los que lo reemplazan son doblemente peores. Porque el capitán del barco es Macri y lo hundió contra Schleiber y le veníamos avisando, vas a chocar. Acá mismo, che, mirá que estás en Schleiber, ahí está. Después de 12 años, Aldo, 12 años de hay gobierno. un nivel de conflicto. 12 años Son 15 donde meses. ese barco Mirá, lo son 15 hundieron, lo meses. escoraron, Bueno, pero lo tuviste tiempo. rompieron. No, lo rompió y ahora lo están él. tratando de enderezar. Y bueno, mientras se lo hundió. enderece va a caer... No, no. A ver, cuando vos estás ¿Vos tratando de decís que a enderezar, Macri le está una parte yendo la vas bien? a romper, el ¿Vos barco decís lo que a tuvieron que Macri le está cortar. yendo bien? Perdón, sí, Castel, Raúl.